Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios en esta noche especial. Estamos teniendo una semana de capacitación misionera titulada Corazón Misionero. Este es nuestro tercer tema. Yo espero que hasta aquí usted haya aprendido, haya crecido, se sienta motivado a cumplir con el mandato divino de la predicación de la palabra. La primera noche aprendimos qué es la predicación. ¿Qué es el predicador? Y el mensaje central que aprendimos la primera noche fue que lo más importante en la predicación no es la preparación del sermón, sino la preparación ¿de quién? La preparación del predicador. Muy bien. Bueno, ayer les hice un examen así oral y más o menos salieron allí. Anoche estudiamos un tema que se tituló Introducción a la hermenéutica. ¿Se acuerdan? Introducción a la hermenéutica. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? ¿Qué significa? Muy bien, traducir. ¿Qué más? Interpretar, dar significado, dar sentido. ¿Y dónde está el fundamento bíblico? En San Lucas capítulo 24, cuando Jesús iba camino con los dos discípulos que iban camino a Emaús, hablando chasqueados, ¿verdad?, de lo que había acontecido en Jerusalén, la crucifixión de Cristo, Cristo en la tumba, en el sepulcro, y entonces Jesús, tomando las escrituras desde Moisés y por los profetas, les declaró, y esa palabra en griego es diermeneu, es decir, Jesús le dio significado a la palabra, la interpretó, la enseñó, la tradujo, le dio sentido. Y entonces después finalmente nos dimos cuenta que gracias a que tuvieron un encuentro con lo que la palabra decía, el mensaje de la palabra, dicen ellos, no ardía en nuestros corazones mientras le escuchábamos, mientras nos predicaba. Es el efecto poderoso que hace la palabra de Dios. Y decíamos que es muy importante la hermenéutica porque el poder está en la palabra. Amén, hermanos. En la palabra está encerrado el poder para cumplir el mandato, para alcanzar la promesa. Así como en el mundo natural, la vida del árbol, del fruto, está en la semilla, en la vida espiritual, la vida nuestra, la fuerza espiritual, el fuego, el crecimiento, el fruto, el resultado, está en la palabra de Dios, que es la semilla, la simiente, donde está el poder germinador para que seamos transformados a la imagen santa y poderosa de Jesucristo. Amén. Bien, esta noche tenemos un tema titulado 5 características de la predicación poderosa. 5 características de la predicación poderosa. Es muy bueno que estén anotando. Vamos a hacer yo intenté hacerlo, bueno, es que uno dice tantas cosas y después, pero fue el plan cuando tuvimos el retiro con los ancianos. La idea no está perdida, la vamos a hacer. Fue también el plan cuando dimos la capacitación con los diáconos y diaconisas. Lo vamos a volver a hacer y ahí vamos a cumplir esa meta. Vamos a empezar ahora con esta semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya el tema de ayer quedó grabado. Ya yo lo tengo aquí en la computadora, lo voy a editar y entonces lo voy a subir al canal. Y cada tema que estamos haciendo aquí lo vamos a subir al canal. ¿Para qué? Para que entonces cuando usted necesite repasar, usted vuelve a mirar, ya estuvo aquí en la clase, vuelve a mirar el video y ahí va, porque yo sé que es muy difícil en 1 hora, 45 minutos, que todo eso quede grabado y entenderlo todo en la velocidad de una presentación. Yo sé que es complejo, pero ya teniéndolo allí, ya a usted le va a quedar la herramienta. Amén. Ya usted no va a necesitar, bueno, si te quiere profundizar mucho más, por supuesto que lo va a ayudar. Va a ayudar si usted toma libros de predicación bíblica de diferentes pastores y autores, eso le va a ayudar mucho. Pero por lo menos ya va a tener algo práctico, que va a tener allí el video para repasar lo que aprendió, reafirmar lo que aprendió y va a crecer mucho como predicador de Dios. Amén. 5 características de la predicación poderosa. ¿Quiere usted predicar de manera poderosa? Amén. Claro, porque queremos que cuando, y no se trata, decíamos en el primer tema que hay un elemento muy difícil para el predicador y es que el sentido de que todos estén atentos y estén escuchando mientras usted habla produce como un mareo, produce como una desubicación donde puede alimentarse el ego, el protagonismo individual. Pero en realidad
sí necesitamos que nuestras predicaciones sean poderosas para que, recuerden lo que estudiamos ayer, cuando hay un encuentro con la palabra, ocurre una transformación en el predicador, y cuando la semilla de verdad es esparcida, también ocurre una transformación en el oyente. Por eso necesitamos que la predicación sea poderosa. Amén. No para nuestra fama, no para nuestra proyección, no para que los hermanos digan, oh mira qué buen sermón y entonces está en Facebook, está en YouTube y mira que él me dijo. No, no, no. Una predicación poderosa es la predicación que produce frutos. Es la predicación que produce resultados, ganancia de alma, conversión, transformaciones. Hay muchos temas elocuentes. Hay muchos sermones con ilustraciones divertidas, con anécdotas que son agradables, pero cuando la predicación no es poderosa, no produce efectos duraderos, no produce verdadera transformación. La predicación no poderosa halaga, emociona, entretiene, pero es algo momentáneo, no produce efectos que trasciendan. 5 características de la predicación poderosa. Característica número 1, tiene como protagonista al Espíritu Santo. ¿Cuál es la característica número 1? El Espíritu Santo. El protagonista en la predicación no es el predicador, es el Espíritu Santo. La predicación poderosa es la que el personaje principal, el personaje encargado de dar efecto y resultado en la predicación es el Espíritu Santo. El protagonista, el personaje, el epicentro, el eje es el Espíritu Santo. Y miren lo que dice la Biblia hablando de Jesús. Miren lo que nosotros vamos a encontrar ahora en la Biblia, la relación tan estrecha, presten mucha atención, que hay entre la predicación y el Espíritu Santo. Hablando de Jesús, predicando este famoso sermón en la sinagoga de Nazaret, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis de Isaías capítulo 61, Jesús dijo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, Jesucristo fue ungido, amén. Jesucristo fue ungido en el momento en que Él fue bautizado, recibió la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu del Señor está sobre Jesús, Él dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y termina diciendo en el texto 19, ¿a qué, hermanos? A predicar el año agradable del Señor. Es decir, en el ejemplo de Jesús, Jesús comenzó a predicar cuando estuvo lleno del Espíritu Santo. Hay una relación muy estrecha entre el uso del Espíritu Santo sobre el predicador, la presencia del Espíritu Santo sobre el predicador. Hay una relación que no se puede separar entre predicar la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Amén, amigos. Entonces, en el ejemplo de Jesús, vemos claramente que hay una relación entre la predicación de la palabra y la unción de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es el ejemplo que está diciendo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los hombres, para predicar el año agradable del Señor. Hay una estrecha relación, es inseparable la predicación de la palabra con respecto a la unción, a la utilización, a la presencia del Espíritu Santo. La predicación poderosa tiene como protagonista ¿a quién? Muy bien. Miren esta pregunta que hace este libro de este teólogo y pastor Derek Morris. Se llama Predicación Bíblica Poderosa. Miren esta pregunta tan interesante. Analicemos la pregunta. Dice, y quiero saber qué piensan ustedes. ¿Sería demasiado atrevido afirmar que no tiene caso predicar la palabra de Dios hasta que nos haya ungido el Espíritu Santo? ¿Qué piensan? Repito, ¿sería demasiado atrevido afirmar
que no tiene caso, es decir, ¿para qué predicar? No tiene caso predicar la palabra de Dios hasta que nos haya ungido el Espíritu Santo. ¿Qué piensa? Sí, pero la pregunta va en una orientación que según la raíz bíblica, la verdad es que necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que la predicación tenga efecto. Amén. Nosotros necesitamos buscar constantemente la unción del Espíritu Santo para que la predicación pueda ser poderosa y efectiva. ¿Ibas a preguntar algo, Euclides? ¿Ok? Bueno, mira, en la predicación de Juan el Bautista, lo que Juan el Bautista está diciendo, comprendiendo bien la profecía bíblica, era que a través de la obra del Mesías, era como si Cristo no cumplía con su misión de ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, no podía venir entonces la siguiente fase, que era la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, tocando los corazones y llevándonos a Dios, mientras Cristo intercedía por nosotros. Pero aunque eso forma parte del plan de Dios y de manera, digamos, en la profecía se cumplió con la obra que Cristo hizo por nosotros aquí en la tierra, sin duda alguna el Espíritu Santo siempre estuvo trabajando. Antes del derramamiento del Pentecostés, el Espíritu Santo laboró. Y el Espíritu Santo también tocaba los corazones mientras Juan el Bautista predicaba. No significaba que Juan el Bautista no estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, a Elizabeth y a Zacarías se le dieron características con respecto a Juan el Bautista, porque él iba a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, significa esto que nosotros debemos buscar, o sea, lo que tenemos que entender como predicadores es, no tiene ningún sentido que yo predique si no tengo y no busco la presencia del Espíritu Santo. No tiene sentido. Entonces, como predicador, no es que me va a llevar a la pasividad y a la decisión de, bueno, entonces mira, no, yo coloquen a otro, sí, porque no es eso lo que está buscando. El efecto que está buscando es que yo tengo que entender que no puedo predicar sin la presencia del Espíritu Santo, entonces necesito buscar esa presencia. ¿Me entienden, hermanos? Miren lo que le dijo Jesús a los discípulos. Él le dijo, no prediquen. No hagan la obra hasta que. Hechos 1:4 dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué, hermanos? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente, lo que comentaba Euclides, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, esperen la promesa, esperen recibir el poder, esperen que llegue el protagonista que los va a usar y que va a tocar los corazones. Esperen a que reciban la presencia del Espíritu Santo para que entonces vayan y cumplan con la misión. Mientras no llegue el bautismo del Espíritu Santo, ustedes simplemente esperen que la promesa llegue y se cumpla. ¿Me sigue la iglesia? Otro ejemplo, Esteban. Miren lo que dice Hechos capítulo 6 cuando estaban hablando de la necesidad de crear el ministerio de los diáconos para que no se descuidara la predicación de la palabra. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Es decir, Esteban estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque Esteban fue uno de los diáconos. Y las características tenía que estar lleno del Espíritu Santo. El texto comienza diciendo que estaba lleno de la gracia y del poder. Y cuando él predicaba, cuando él hablaba, los de la sinagoga no podían refutarlo, no podían debatirlo. ¿Por qué? Porque las palabras que él hablaba estaban llenas de sabiduría, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tenemos que entender que para predicar de manera poderosa, el protagonista, ¿quién es? El Espíritu Santo. Jesús predicó y comenzó a anunciar las buenas nuevas cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Jesús le dijo a sus discípulos,
no prediquen, no cumplan con la misión hasta que reciban el poder de lo alto. Y Esteban, cuando predicaba, cuando lo interrogaban lo de la sinagoga, no podían rebatirlo. ¿Por qué? Porque sus palabras estaban llenas de sabiduría, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermanos? Este libro, que se llama Obreros Evangélicos, en el capítulo Distribución del Pan de Vida, dice: es la eficiencia impartida por el Espíritu Santo lo que hace eficaz el ministerio de la palabra. Amén. Lo que hace eficaz, lo que hace efectivo para que pueda haber resultado en la predicación de la palabra es el Espíritu Santo. Cuando Cristo habla por medio del predicador, el Espíritu Santo prepara los corazones de los oyentes para que reciban la palabra. El Espíritu Santo no es un siervo, sino un poder que dirige, hace resplandecer la verdad en la mente y habla en todo discurso cuando el predicador se entrega a la operación divina. Gloria a Dios. Porque es lo que queremos, es lo que necesitamos. Que cuando nosotros nos paremos a predicar, el que esté hablándole a la iglesia sea ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en el predicador y el Espíritu Santo trabaja en la mente de los oyentes para que el poder de la palabra sea efectiva. Y entonces la iglesia va a recibir poder. La iglesia va a crecer, la iglesia se va a acercar a Dios, porque hay una persona humana, pero quien está hablando es el Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Número 2, la predicación poderosa. La segunda característica es la predicación que está basada en la oración. La predicación que está basada ¿en qué? En la oración. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús, San Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué, hermanos? A orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora, ¿qué relación tiene ese texto con la predicación? Escuche bien lo que voy a decir, anótelo porque no está ahí. Al siguiente día fue cuando Jesús dio su sermón sobre el pan de vida. Al siguiente día, después de la multiplicación de los panes y los peces. Fue cuando Jesús dio su sermón sobre el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná que caía del cielo. Ese maná que caía del cielo representaba a Cristo. Antes de Cristo predicar, pasó toda la noche ¿qué? Orando. Porque la predicación poderosa está basada ¿en qué? En la oración. Los discípulos reconocieron que quienes ministran en la palabra tienen que ¿qué? Tienen que orar. Hechos 6:4, otra vez cuando ellos iban a escoger a los diáconos, ¿qué dijeron? Necesitamos escoger a los diáconos ¿para qué? Ellos sirven a las viudas y nosotros persistiremos ¿en qué, hermano? En la oración y persistiremos ¿en qué? En el ministerio de la palabra. Hay una relación estrecha entre la predicación y la oración. Los apóstoles dicen, hay que levantar a los diáconos para que nosotros sigamos orando y sigamos ¿qué? Predicando. Porque así como hay una relación estrecha entre la predicación y la persona del Espíritu Santo, hay una relación estrecha entre la predicación y la oración. Porque la predicación poderosa es la que tiene como fundamento la oración. Pablo lo dijo, Pablo afirmó la importancia de la oración para poder predicar. Miren lo que Pablo dijo en Efesios 6 hablando de la armadura del cristiano. Después de hablar de la espada, del escudo, él dice, orando en todo tiempo. ¿Haciendo qué en todo tiempo? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Y por mí qué? ¿Lo notan? ¿Saben qué está diciendo? ¿Saben qué está diciendo? No. Él está diciendo, oren por mí. Él dice arriba, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo y velando
en ello con toda perseverancia y por todos los santos y por mí. Oren por la dirección del Espíritu Santo. Oren por todos los santos y oren también por ¿quién? Por mí. ¿Por qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El apóstol Pablo está diciendo, yo voy a predicar. Yo voy a seguir defendiendo el Evangelio y presentando las buenas nuevas. Les ruego a ustedes, hermanos, oren por mí, para que cuando yo predique tenga el poder de Dios. Oren por mí, porque es necesaria la oración para poder predicar. ¿Me está entendiendo la iglesia? ¿Qué te parece, Heriberto? ¿Estás de acuerdo? Gloria a Dios. El mismo libro, Obreros Evangélicos, en el mismo capítulo dice, ningún predicador suponga que puede convertir almas por sermones elocuentes. Elocuencia se refiere a la facilidad del habla, la estructura de las frases, la retórica con que adorna las palabras y las presenta así con fluidez y no se tranca. Y no es por los sermones elocuentes que las almas se convierten. Los que enseñan a otros deben pedir. ¿De qué está hablando, hermano? ¿Y pedir qué significa? ¿Cuándo usted pide? Ajá, pero cuando usted le va a pedir algo a Dios, ¿qué hace? Ora. Pedir a Dios que los llene de su espíritu y los habilite para elevar ¿a quién? A Cristo como la única esperanza del pecador. Los discursos floridos, los cuentos agradables o las anécdotas impropias no convencen al pecador. Lo que convence al pecador es el Espíritu Santo. Y por eso usted cuando predique, ore. Ore. Pídele a Dios que lo ayude, pídele a Dios que lo capacite, pídele a Dios que le dé inteligencia, pídele a Dios que esté con usted cuando lo presenta. Pídale a Dios, ore. Miren lo que decía Martín Lutero. La oración es la mejor mitad del estudio de las Escrituras. Es decir, que cuando usted se sienta para preparar el sermón, un 50% es el estudio de la Biblia y un 50% es ¿qué? La oración. Esta frase me encanta. La verdadera predicación se hace de rodillas y no ¿qué? Y no de pie. La verdadera predicación no es esta que yo estoy haciendo aquí de pie. Se supone que antes de haberme puesto aquí en pie, la verdadera predicación es aquella que se elaboró, se buscó, se preparó de rodillas. ¿Está entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ¿por qué hay tanta escasez? ¿Por qué vemos tan pocos resultados? ¿Por qué falta mayor fervor? ¿Por qué los sermones no nos estremecen? Miren este ejemplo. Y les voy a, hoy en la tarde reflexionen en esto, nunca había visto este detalle, lo voy a compartir con ustedes. San Mateo 26:73 está relatando la negación de Pedro. ¿La negación de quién? De Pedro. Ahora, el acto de que Pedro niegue a Jesús es que Pedro no testificó de Jesús. Es decir, Pedro no predicó de Jesús. ¿Están conmigo? Él tuvo la oportunidad para decir, sí, yo soy. Ese es mi maestro. Yo lo sigo, yo creo en él. Él es poderoso. Él tuvo la oportunidad para testificar de Cristo. Pero en el patio del sumo sacerdote, después que 2 porteras lo interrogaron y dijo que no, faltaba la tercera negación antes de que el gallo cantara. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó ¿qué? Ahora, escuche. Esa noche, Jesús se llevó a Pedro al Getsemaní, ¿para qué? Para orar. ¿Y qué hizo Pedro? Se durmió. Profundo, hermano.
no tuvo poder para testificar de Cristo, porque cuando tenía que orar, se durmió. La falta de oración es la falta de conexión con el poder, y por eso nuestros sermones son tan débiles y con tan pocos resultados, porque no hay suficiente oración. ¿Me está copiando la iglesia? ¿Cuál es la primera característica de una predicación poderosa? ¿Quién es el protagonista? ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuál es la base de una predicación poderosa? Excelente, excelente, gloria a Dios. Entonces, la lección es clara. ¿Cuál es la lección? Escucha, usted tiene que salir de aquí, hermano. Miren, no estamos haciendo esto para matar el tiempo. Amén, no estamos aquí matando el tiempo. A mí nadie me ha dicho de Legón, Heila, a mí nadie me ha dicho, mire usted, nadie. Esto es de Dios. Yo necesito mejorar muchísimo en la predicación y ser un siervo de Dios, y usted conmigo, para que podamos mover a la iglesia y para que los corazones puedan ser transformados. Amén. Copia, aprenda, no pierda el tiempo, no se duerma, porque el que se duerme después no testifica de Cristo. Su testimonio no vale, su testimonio es escaso, su testimonio es débil, porque no hay oración. La lección es clara. Ore para que Dios lo guíe en la preparación del sermón. Usted va a preparar el sermón, haga un plan de oración. Amén. Comience a orar, comience a orar, comience a orar. Cuando va a abrir la Biblia para preparar el sermón, cuando está en el carro que usted sabe que usted va a predicar, Señor, dirígeme, Señor, condúceme, Señor, ayúdame, voy a preparar el sermón, dame tu sabiduría, dame tú el poder, ayúdame a creer en ti, Señor, háblame, Señor, úsame, Señor, dame inteligencia, Señor, dame entendimiento, Señor, llévame al texto que tú quieres, a la parte de tu palabra que tú quieres que yo predique, Señor, ayúdame a conseguir el mensaje que tú quieres que yo diga, Señor, ayúdame a conseguir la lección que tú quieres que tu iglesia escuche. 2, ore mientras prepara el sermón. Ora antes para pedir a Dios la ayuda en la preparación. Ora mientras lo prepara, pero también ore mientras ¿qué? Mientras lo predica. Amén, hermano. Número 3. La predicación poderosa, la tercera característica, es la predicación que presenta la palabra y no las opiniones humanas. Es la predicación que presenta el mensaje de la Biblia. Amén. No acerca de la Biblia. No agarra texto de la Biblia y le da ideas contemporáneas, ilustraciones alegres. No, no. El que predica la palabra, esa es una predicación poderosa. El que predica de la palabra, esa es una característica de la predicación poderosa. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14, 24. Aquel momento solemne en el aposento alto. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué predicaba Jesús? La palabra de su Padre. Amén, hermano. El mensaje de su Padre. Lo que ustedes han escuchado, la palabra que yo les he dado, no es mío, no son mis ideas, no son mis opiniones. Es la palabra del que me envió, la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dijo Jesús más adelante en su oración intercesora? Esa misma noche del jueves. Yo les he dado tu ¿qué? Tu palabra. ¿Qué le dio Jesús a los discípulos? La palabra de Dios. La predicación de Cristo estaba centrada en la palabra de Dios. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero es claro el ejemplo bíblico de que la predicación de Cristo fue bíblica, fue la palabra de Dios, la palabra del cielo, la revelación de Él mismo. Lo que Él presentó fue la palabra de Dios. Los discípulos entendían la importancia de compartir la palabra. Después que recibieron el Espíritu Santo y encontramos a los discípulos predicando, los discípulos predicaban de la palabra. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué, hermano? Con denuedo, con esfuerzo, con esmero, con perseverancia. ¿Qué era lo que hablaban ellos? ¿Qué era lo que predicaban? La palabra de Dios. ¿Qué era lo que ellos predicaban? La palabra de Dios. Aquí está hablando cuando Juan y Pedro sanaron al paralítico en la puerta de la hermosa del templo. Ellos hablaban con denuedo. Ese día, después que ellos fueron liberados por los alguaciles del templo, por Anás, Caifás, por Alejandro, por los de la sinagoga, las autoridades judías, cuando ellos fueron liberados porque no había manera para... entonces ellos se reunieron, contaron todos los milagros que habían hecho y los llenó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando se predica la palabra de Dios? Y les digo una cosa, la palabra de Dios, un sermón de la Biblia no significa, aquí tengo un sermón y tiene 20 textos bíblicos. Vamos para Génesis 1, vamos para Judas 2, vamos para Joel capítulo 2, vamos para Malaquías 4, vamos para San Mateo capítulo 12, vamos... No, una predicación de la palabra no es que tenga muchos textos bíblicos, porque usted le puede meter 50 textos bíblicos y puede ser que no sea bíblica. Cuando la predicación es de la palabra, es cuando usted encuentra, lo que hablábamos ayer, la hermenéutica, cuando usted descubre lo que realmente la palabra está diciendo y lo transmite. ¿Me hago entender, hermano? Porque usted puede agarrar un texto allá, un texto aquí y decir cualquier otra cosa. Bueno, y no hay una cantidad de denominaciones, religiones, predicadores en fe, una cantidad de gente, una cosa completamente descabellada. Tiene muchos textos bíblicos. ¿Y por qué no es una predicación bíblica y de la palabra? Porque no es la acumulación de textos. Es decir, dar a entender y enseñar el mensaje que está en la Biblia. Amén. ¿Y qué pasa cuando la palabra se predica? Miren lo que pasó un poquito antes de este evento, cuando ellos fueron encarcelados, dice, pero muchos de los que habían oído la ¿qué? ¿Qué escuchó la gente? Pedro y Juan sanaron al paralítico en la puerta de la hermosa, se reunió una multitud, predicaron. ¿Qué predicaron ellos? ¿Qué predicaron? La palabra. Y entonces, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuánto, hermano? Miren el resultado. ¿Por qué tantas conversiones? No lo dijimos ayer, porque la vida está ¿dónde? En la semilla, en la palabra. La gente escuchó la palabra y al escuchar la palabra, como 5,000 se convirtieron. Porque se predicó la ¿qué? La palabra. Característica número 4. ¿Cuál es la característica número 1? ¿Quién es el protagonista en la predicación? ¿Cuál es la base de la predicación? Número 3, la predicación poderosa es la predicación que enseña y que predica ¿qué? La palabra. Número 4, la predicación poderosa, la esencia de la predicación poderosa es la gracia. ¿Es la qué? La gracia. Es decir, la predicación poderosa es la que su sustancia y su esencia en todos sus mensajes es la gracia de Dios. No es un mensaje de condenación, no es un mensaje de juicio, no es un mensaje del fuego eterno, es un mensaje de la gracia, porque solo el amor despierta amor. El mensaje es la gracia. Usted no escuchó ningún sermón de Jesús diciendo y les va a caer fuego del cielo, sinvergüenza, pecadores. Nunca. Ni le dijo eso a Judas. Porque lo que Jesús predicaba, ¿de qué creen ustedes que predicaba Jesús? Miren lo que dice Lucas capítulo 4, y todos, esto fue cuando él predicó allá en la sinagoga de Nazaret, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de ¿qué? ¿De las palabras de qué? De gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿De qué predicaba Jesús? De la gracia. Una de las palabras más hermosas de Jesús sobre la gracia se la dijo a una sola persona en la noche, cuando le predicó y le enseñó a Nicodemo. ¿Se acuerdan?
¿Y de qué le habló a Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, amó. Mire, Dios no nos ama porque su Hijo murió por nosotros. No, el acto de que Jesús haya muerto no es lo que genera amor en el Padre. Ya el amor del Padre, antes de que eso ocurriera, ya el amor del Padre en un pasado estaba incondicionalmente para la raza humana. Por amor, envió a su Hijo por nosotros. Amén. La gracia. El mensaje de que no se trata de lo que yo tengo que hacer, porque nada de lo que yo tengo que hacer me transforma. Ok, pastor, pero nosotros tenemos que hacer tenemos que hacer una parte. Yo debo renunciar, debo preparar el camino para que Dios me transforme, pero no es mi obra la que me transforma. Con todo lo que yo haga, yo no me puedo cambiar el pensamiento. Con todo lo que yo haga, no me puedo cambiar el carácter. Con todo lo que yo haga, no me puedo transformar a mí mismo. No tengo ese poder. Es la gracia de Dios la que transforma. Y ese es el mensaje que hay que transmitir, para que cuando la gente salga y escuche, salga lleno de esperanza, de libertad, de victoria, de cambio. No lo mismo que siempre hemos escuchado. Haz esto para que pase esto. Tienes que portarte bien para que te vaya bien. Dejar esa carga mental que todos tenemos de la consecuencia de nuestras acciones. Por encima de todo está la gracia de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Hermano, eso es la gracia de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿para qué, hermano? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. ¿De qué predicaba Jesús? La gracia. Yo conozco un pastor, un amigo reciente que tengo de unos años para acá, muy bueno, he aprendido muchísimo de él. Usted sabe que si usted se reúne con gente buena, eso le influye a usted mucho, le ayuda mucho. Un tremendo predicador, un pastor allá de Miami. Y él me contaba una vez que había una gente que lo criticaba mucho y le decía, no, es que este hombre todo el tiempo está predicando es de Jesús. Y puro de Jesús, y puro de Jesús. Y él se reía, y es verdad que es como una cosa graciosa. ¿Y de qué quiere la gente que uno predique? Si Jesús es todo lo que necesita el ser humano, y Jesús está en todas las escrituras. Jesús está en la historia de Ruth. Jesús es el centro del Apocalipsis. Jesús es el centro de los Salmos. Jesús es el centro de Génesis. Hablar de Jesús es hablar de la Biblia, hermano. Pero estamos con esta mente condenativa, estamos con esta mente tan humana del acto, la consecuencia, del peso, de las obras que hay que hacer. Algo tenemos que hacer porque nada es gratis. Estamos con ese peso y con ese peso. Imagínese usted, quejándose porque el pastor hablaba nada más de Jesús. Tremendo. Entonces la predicación poderosa es la predicación que su esencia, su sustancia es ¿la qué? La gracia. El protagonista, el Espíritu Santo. La base de la predicación poderosa, la oración. La predicación poderosa es la que predica ¿la qué? La palabra. Y la predicación poderosa es la que tiene como esencia ¿qué? La gracia. 4 características de una predicación poderosa. ¿Qué les parece, hermano? ¿Quiere usted predicar poderoso? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos buscarlo. Necesitamos recibirlo. Necesitamos ser bautizados y llenos del Espíritu Santo. Necesitamos orar. Amén. Orar antes de preparar el sermón. Orar mientras estamos preparando el sermón. Y orar mientras predicamos el sermón. Amén. Una vez escuché este pastor que estuvo aquí con nosotros hace poco, el pastor Johnny Rodríguez, una vez tuvo una campaña allá en una ciudad, allá en Venezuela, cerca de Caracas, se llama El Rodeo, y la campaña era en un teatro. Y él se iba bien temprano, antes de que la campaña comenzara, y los predicadores, y los hermanos y las visitas llegaran, y comenzaba a sentarse silla por silla.
y se sentaba en esa silla, ¿saben por qué? Para orar por la persona que se iba a sentar en esa silla. Tremendo, un ejemplo de oración. Porque no solamente oro para preparar el sermón, oro cuando lo estoy preparando, sino que debo orar cuando lo voy a presentar. Amén. No olvidemos que la predicación poderosa es la que presenta la palabra. La gente no necesita cuentos, ni opiniones humanas, ni lógica humana. La gente necesita la palabra. Y número 4, déjese de estar presentando un tema condenativo, un tema de juicio, un tema que alarme, un tema que asuste, de dándole látigo y palo a la gente. Usted no tiene que estar dándole palo a nadie. Usted lo que tiene que predicar es de la gracia. Amén. Porque Jesús predicó de la gracia. Y Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Sus palabras estaban llenas ¿de qué? De gracia. ¿Aprendimos algo nuevo hoy, hermanos? Gloria a Dios. Mañana vamos a tener un tema, cómo preparar el sermón. Unos pasos prácticos de cómo preparar el sermón. El jueves vamos a tener un tema que se va a titular, cómo presentar el sermón, cómo predicarlo. Y ahí nos vamos a tener también unas técnicas muy buenas que lo van a ayudar a todos ustedes. Vamos a orar. Vamos a cerrar esta noche de presentación y capacitación con oración, como lo hemos hecho las 2 noches anteriores. Tenemos